Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ultrasonido Clínico y algo más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido y también de medicina de urgencia. Esta vez nos encontramos en modo wellness, no ese wellness que los que trabajan conmigo saben que ocurre cada cierto tiempo. De hecho, está la invitación para un par de semanas más, así que atento a eso. Y otro anuncio también de interés público: los que ustedes estén viviendo en Chile, si quieren aprender ultrasonido clínico con nosotros, vamos a tener nuestro curso práctico este 4 y 5 de abril, el ya clásico SONUC. Así que acá abajo en la descripción del video les dejo el link para que puedan revisar esto si es que quieren asistir. Y también les recomiendo nuestro diplomado que va a partir ahora el mes de abril. Ahora sí, vamos a lo importante. Intubar paciente siempre conlleva una dosis de estrés, ya que sobre todo en el servicio de urgencia, si lo hacemos mal y nos percatamos tarde que está mal intubado, o incluso aunque esté monobronquial, podemos terminar matando al paciente. Así que, por petición del suscriptor Jorge Morales, les mostraré cómo el ultrasonido clínico nos puede ayudar en esta compleja tarea. Nuevamente, no olviden suscribirse en el canal y participar pidiendo temas, así como lo hizo Jorge. Así nos ayudan también con la creación de más videos. Vamos con el video. Bueno, respecto a la intubación neurotraqueal, los números no son tan alentadores. Hay distintas series que mencionan que la intubación esofágica va desde un 6% en situaciones controladas, que es lo ideal, a un 10% en prehospitalario, más difícil, y hasta un 25% en los casos en paro respiratorio. Esta ya es la complicación máxima, ¿no es cierto? El escenario más adverso. En este último caso, incluso debemos agregar la pérdida de tiempo de no poder realizar compresiones por tener que volver a intubar al paciente, incluso sin estar muy seguros de dónde diablo está metido este tubo. Entonces, ¿cuál es el gol estándar para confirmar la intubación? Exactamente, es la capnografía. Pero este método no es perfecto, ya que para tener una adecuada señal debemos ventilar al menos 4 veces nuestro paciente, aumentando el riesgo de la aspiración por la insuflación gástrica que va a producir si el tubo está en el esófago. Segundo punto: en estados de bajo flujo, como en paro cardiorrespiratorio, la capnografía puede fallar y no detectar el CO2 a pesar de que nuestro tubo esté en la tráquea, retrasando la reanimación, ya que si no produzco CO2, no lo puedo aspirar y el capnógrafo no lo va a detectar. Tercer punto: el capnógrafo no nos dice si está monobronquial o no, solo nos dice que está en la vía aérea. Y cuarto y último punto está el costo, lo que hace que no esté disponible en todas partes. Si no contamos con uno de estos, ¿qué es lo que nos queda? La clínica. ¿Y cómo anda esto? Si no somos expertos, podemos llegar a fallar hasta un 30% en detectar si el tubo está en el esófago. Por otro lado, un 15% de los tubos esofágicos los vamos a escuchar en los pulmones. Y lo más importante de todo, hasta un 55% de los pacientes que estén intubados monobronquial tendrán murmullo vesicular bilateral, o sea, lo vamos a escuchar a los dos lados. Por lo tanto, la auscultación no es un método exacto para saber si el tubo está sobre o bajo la carina. Es un poco mejor que tirar una moneda al aire. Algunos pensarán que esto no es algo crítico, pero se equivocan. Es terrible tener un paciente ya saliendo de una reanimación, habiendo hecho todo, logrando el éxito, para que de un segundo a otro el paciente se vaya a la B, ¿no es cierto? Comienza a saturar, tener que llevarlo a rayos y ahí recién dando cuenta que estaba monobronquial y que la saturación fue por la gran atelectasia que le produjimos en uno de los pulmones. Incluso puede llevar al paciente que tanto nos costó sacar del paro a un nuevo paro si es que esto no lo solucionamos pronto y no nos damos cuenta pronto, y lamentablemente el examen físico no nos va a servir para esto. Antes de ver cómo confirmar la intubación con ultrasonido clínico, nos falta hablar sobre la intubación en sí mismo, para que todo esto tenga sentido. Cuando vamos a intubar a alguien, lo primero que hacemos es la laringoscopía y pasamos el tubo. Esto puede ir por dos lados, ¿no es cierto? Por la tráquea o por el esófago. Con el ultrasonido podemos ver el paso del tubo por un lado o por el otro. Si vemos que el tubo pasa por la tráquea y por algún motivo queda bajo la carina, solo uno de los pulmones ventilará. Si queda sobre la carina, que es lo ideal, ¿no es cierto?, ambos pulmones van a ventilar cada vez que yo insufle la bolsa máscara. Entonces, ¿cómo puede el ultrasonido ayudarme acá? Esto es súper fácil, evaluando estas dos partes, ¿no es cierto? El paso del tubo por el esófago, o si es que el tubo está pasando por la tráquea, y una vez que ya está en la tráquea, veo si es que el tubo está sobre o bajo la carina. Entonces, primero con la evaluación del tubo por la tráquea. Como pueden ver en esta imagen, con el transductor lineal, si lo ponemos en la base del cuello, podemos ver la glándula tiroides, el esófago y la tráquea. Como la tráquea es un tubo rígido, no compresible, con aire en su interior, producirá esta sombra acústica que vemos acá hacia posterior. El esófago, por otro lado, es una estructura que es compresible, está siempre colapsada.
y hasta un 98% de las veces se encuentra a la izquierda y algunas veces a la derecha y muy rara vez por posterior. Por eso la maniobra de Selig no sirve para nada. Si el paciente coopera, pueden pedirle que traiga saliva para corroborar que sea este el esófago por el movimiento que tendrá aumentando y disminuyendo su diámetro cuando el paciente está tragando. Si al intubar el paciente con mi transductor, ¿no es cierto?, puesto acá en el cuello, veo el tubo pasar por la tráquea, veremos un movimiento dentro del lumen de la tráquea, ¿no es cierto? Pero como hay aire dentro de esto, la imagen de la tráquea no cambiará. No se verá el tubo porque el aire que está entre la tráquea y la cara anterior del tubo va a producir esta sombra hacia abajo igual. Pero por otro lado, si ponemos el tubo en el esófago, que habitualmente está colapsado, el tubo va a dilatar el esófago, quedando la pared anterior de esta y luego el tubo, ¿no es cierto?, que como es hueco, tiene aire en su interior y va a producir el mismo artefacto que produce la tráquea, ¿no es cierto?, esta imagen hiperecoica, ¿no es cierto?, con esta sombra gigante hacia posterior. O sea, en resumen, lo que vamos a ver si meto el tubo en el esófago van a ser dos tráqueas. De esta forma, entonces, podemos corroborar si el tubo está en la vía aérea o en el esófago durante la intubación, o inmediatamente post-intubación sin necesidad de tener que insuflar el estómago inadvertidamente cuando el tubo estaba en el esófago. Ahora, ¿qué dice la evidencia respecto a esto? Acá tenemos tres estudios. El primero es el clásico ya protocolo TRUE. Este es un estudio de no inferioridad del ultrasonido clínico versus la capnografía para confirmar la posición del tubo en pacientes en el servicio de urgencia. Lo que hicieron acá fue enrolar 112 pacientes y de estos, 29 estaban en paro cardiorrespiratorio. Revisaron la evaluación con ultrasonido y compararon la posición del tubo usando ultrasonido clínico versus la capnografía. De estos pacientes solo tuvieron un falso positivo y un falso negativo. Esto se puede explicar porque usaron un transductor de baja frecuencia y no se realizó la evaluación en tiempo real, sino que una vez puesto el tubo, revisaron qué pasaba. A pesar de esto, demostraron una sensibilidad de 98% y una especificidad de 94%, con un kappa de 0,9, que es bastante bueno, y un LR16, también bueno. El tiempo en realizar la evaluación fue súper corto, solo 14.8 segundos, así que buen método. Ahora, tenemos este otro estudio que se realizó en pacientes en pabellón, con un transductor lineal y de forma dinámica, sincrónico con la intubación, lo más parecido a lo que hacemos nosotros en la urgencia. Acá les fue mucho mejor incluso, porque lo hicieron de forma dinámica y sincrónica, y tuvieron una sensibilidad y especificidad de 100%, o sea, excelente. Para terminar esta parte, tenemos este último estudio con pacientes exclusivamente en paro cardíaco. Entonces aquí vamos a hablar ahora de este subgrupo de pacientes, ¿no es cierto? Acá encontraron una sensibilidad de 100% y una especificidad de 85.7. Lo importante acá a recalcar es que en la rama donde se usó el capnógrafo, ¿no es cierto?, el gold standard, por así decirlo, 5 pacientes fueron falsos negativos. Y esto fue desastroso porque llevó a detener las compresiones y volver a intubar al paciente perdiendo tiempo valioso en comprimir el pecho. Así que en este tipo de situaciones se hace más atractivo aún el uso de ultrasonido clínico para ver la posición del tubo, ya que además de no ser afectado por la situación de bajo flujo como es en sí el paro cardíaco, tampoco tengo que detener las compresiones para ocultar buscando dónde está metido este tubo. Entonces, una vez que vi que el tubo pasó por la tráquea, puedo ver si este quedó bajo o sobre la carina. Para esto, con el mismo transductor, buscaré deslizamiento pleural en el cuarto espacio intercostal, líneo medio clavicular. Primero, al lado izquierdo, ¿no es cierto? Porque lo más habitual es que el tubo quede monobronquial hacia el lado derecho. Y luego paso al lado derecho, ¿no es cierto? Si el lado izquierdo no desliza y el derecho sí, entonces esto significa que el tubo está monobronquial bajo la carina. Así que al ocurrir esto tendré que desinflar el CAF, retirar el tubo, ¿no es cierto?, un par de centímetros, idealmente a los 22, y volver a inflar el CAF y revisar otra vez si es que ventila un lado y el otro de forma simétrica con ultrasonido buscando el deslizamiento pleural. Para saber si el tubo está sobre o bajo la carina, la evidencia en este caso no es tan buena, como lo vimos para ver si está intubado o no. Tenemos acá el estudio de SIM y colaboradores, donde se comparó el ultrasonido clínico versus la radiografía de tórax, para saber si el tubo estaba monobronquial o no. Se enrolaron 115 pacientes en el servicio de urgencia y algunos de ellos estaban en paro cardíaco. Si vemos los resultados, en el brazo donde por eco los pacientes tenían el tubo sobre la carina, en 4 de 101 pacientes el ultrasonido clínico erró en diagnosticar esto. En la otra rama, en cambio, donde el ultrasonido clínico detectó que el tubo estaba monobronquial, de los 14 pacientes, 9 fueron detectados incorrectamente por ultrasonido al compararlo con el gold standard, que era la radiografía portátil. Según los autores, este alto número de falsos positivos se debió a que los pacientes no estaban todos bloqueados al momento de realizar el estudio, y el deslizamiento de la pleura podía ser por la ventilación propia del paciente y segundo, debido a un artefacto conocido por algunos que es el pulso pulmonar, que vamos a mencionar un poquito más adelante.
Finalmente encontraron una sensibilidad de 91%, pero una especificidad de 55.6, bastante mala por los motivos que recién les mencioné. Pero si miramos la sensibilidad y especificidad del subgrupo en paro cardíaco, donde no hay problema con la ventilación del paciente porque no está ventilando, la especificidad fue de un 100%. Más que nada porque evitamos este problema de confundir la ventilación del paciente con la del ventilador o confundir el pulso pulmonar con ventilación porque no había ninguna de las dos cosas. Vamos ahora con el pulso pulmonar. Este signo se produce cuando las pleuras están indemnes y el pulmón no ventila. Pero como tenemos el corazón debajo, los latidos del corazón van a mover el pulmón con la misma frecuencia que tiene el pulso del paciente. A veces esto se puede confundir con el deslizamiento pleural, pero es un movimiento muy corto, como les dije, y va a seguir la misma frecuencia que el pulso del paciente, por lo tanto uno entrenándose y conociendo este artefacto puede distinguirlo fácilmente de un deslizamiento verdadero. Entonces, de esta parte podemos concluir que el ultrasonido clínico no es superior a la radiografía para saber dónde está el tubo, pero tiene la ventaja de ser más rápido y poder repetirse múltiples veces. Por ejemplo, yo cambio a mi paciente intubado de posición, no lo pongo en pro, no lo muevo de un lugar a otro, puedo volver a repetir rápidamente si mi tubo está sobre o bajo la carina y así evitar problemas con el paciente. Recuerden, si el paciente está con bloqueo neuromuscular, la especificidad será mayor porque no tendrán la confusión con la ventilación propia del paciente. También es importante recordar no confundir el deslizamiento pleural con el pulso pulmonar. Para terminar entonces podemos realizar los pasos de forma secuencial. Lo que yo llamaba antiguamente el Focus Airway Protocol o, para los amigos, el FAP Protocol o protocolo FAP. Cuando vayan a intubar, un operador va a estar preocupado de la intubación y un segundo operador se va a dedicar a seguir el procedimiento con ultrasonido clínico. Mientras el primer operador que va a realizar la secuencia de intubación rápida está en la fase de preparación, ustedes tienen que ubicar el transductor lineal en la base del cuello y aquí va a ser crítico que la marca del transductor esté alineada con el punto de la pantalla para no confundir el lado derecho con el izquierdo. En este momento, en la preparación, van a identificar el esófago que habitualmente va a estar a la izquierda de la tráquea. Una vez que el primer operador esté ya intubando al paciente, pueden ustedes en tiempo real revisar cómo el tubo pasa por la tráquea. Recuerden, si aparece una segunda tráquea, porque ya van a estar siempre ustedes mirando puntos fijos en el esófago, significa que el tubo se fue por el otro lado y está en el esófago y deben avisar inmediatamente al que está intubando para que retire el tubo y vuelva a intubar sin tener que insuflar inadvertidamente el estómago. Ahora, veo ya que mi tubo pasa por la tráquea, se infló el CAF y comienzan a ventilar con la bolsa máscara. Aquí voy a revisar la posición del tubo si está sobre o bajo la carina con el deslizamiento pleural. Parten en el hemitórax izquierdo, ¿no es cierto? Y si hay deslizamiento, pasan al derecho. Si hay deslizamiento, estamos perfectos. Si uno de estos no desliza, lo que tienen que hacer es parar de ventilar, desinflar el CAF y retirar el tubo un par de centímetros, inflar nuevamente el CAF y volver a revisar. Bueno, eso sería todo por esta vez. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y también seguirnos en nuestras otras redes como Instagram y Patreon. Nos vemos.